Buenas tardes a todos los que estáis aquí con nosotros de forma presencial y los que estáis en vía Zoom por vía virtual. Esta tarde empezamos la primera de las dos sesiones que vamos a dedicar a una comunicación, saber comunicar de forma eficaz y de forma oral. ¿Para qué queremos esto en la incubadora? Fundamentalmente para daros habilidades comunicativas, como unas habilidades que sean en muy poco tiempo, como es el elevator pitch, que es en 1 minuto, básicamente, y también unas presentaciones de vuestros sumarios ejecutivos, vuestros resúmenes de plan de negocio, para que la podáis exponer en 5 o 10 minutos como mucho a un posible inversor. Ese es el objetivo de estas sesiones. Aparte, bueno, que esa habilidad se van a quedar por el Fernández. Es un periodista que tiene un currículum en estos temas y que además es profesor asociado de varias universidades y es especialista en la comunicación oral, que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Visto por estar aquí. Y además ha querido unirse a nuestro grupo de mentores, especialistas cada uno en una materia. No teníamos a nadie que fuera especialista en este tema, y como lo habéis visto tan interesante y tan importante para todos vosotros, pues ya tenemos un mentor para estas sesiones. Bien, pues sin más, vamos a grabar la sesión para todos aquellos que no lo hayan podido asistir hoy, y sin más le doy la palabra a Víctor, que nos va hoy a hablar un poco del tema teórico, porque la idea es que en la segunda sesión sea todo práctica. Ya os iremos diciendo a ver quién participa. Lo mejor es participar, porque así él directamente va a poder corregir errores, va a dar sugerencias, va a estar muy interesante aquel que quiera. Pero esta parte de primera va a ser más bien pues su formación sobre este punto. Sin más, te dejo visto que nos cuentes. Muy bien. Bueno, antes de nada, ya he verificado que me escucháis todo bien, más o menos. No sé si veis mi pantalla bien compartida. De alguna manera quería ver, un segundo, que quiero ocultarme el chat. Si me deja. Bueno, a ver, dentro, ¿veis bien mi pantalla? ¿Veis la pantalla completa? ¿O hay alguien que vea algo raro en la pantalla? Básico. Se ve bien. Vale, ¿y el chat también lo veis por guardarlo? Ahora en la pantalla solo se ve lo que está compartiendo, el chat no se ve. Vale, perfecto, muy bien. Pues lo agradezco. No sé quién me ha contestado, porque a mí también me aparece el chat. No sé cómo quitarlo ahora de aquí, pero bueno. Intentaré ser explícito en la medida de mis posibilidades. Bueno, como decía Rosa, bueno, me gustaría agradecer vuestra presencia aquí. Ella me ha presentado como experto, pero bueno, yo nunca me considero experto. Voy a dar un pequeño esbozo de lo que yo soy para que podáis entender un poco, ubicarme a qué me dedico. Y a partir de ahí, pues ya cualquier cosa que tengáis que compartir me la decís. Me gustaría que de la medida de las posibilidades esto fuera una acción interactuada. Yo voy a hablar de algo a lo que me llevo dedicando más de 2 décadas, que es a la comunicación, desde una perspectiva muy profesional y sobre todo desde una perspectiva muy práctica. Yo, bueno, aquí tenéis mi LinkedIn, mi teléfono, para lo que queráis, mi correo personal. Más allá de la sesión podéis consultarme cualquier cosa que en la medida de mis posibilidades pueda responder, y la intención que tengo es de que por lo menos compartáis alguna idea sobre qué es la comunicación, la relevancia que asume la comunicación hoy en día a nivel social, pero sobre todo también a nivel profesional. Luego acabaremos la clase impartiendo las pautas básicas de lo que es una figura como la que hoy en día se ha querido asemejar al ámbito comunicativo empresarial, que es el elevator pitch, que no deja de ser una fórmula para llegar a alguien, y ya está. Sin ánimo pretencioso, solo desde la humildad, para que ubiquéis un poco a qué dedico o a qué he dedicado. Bueno, si me pasa el PowerPoint la página, que no me deja.
no me deja salir. Por Dios. Me voy a disculpar, pero el ordenador no me deja pasar página ahora mismo. A ver, voy a intentar salirme. Y ahora, otra vez. Vale, bueno. Esto que veis en la pantalla es mi currículo profesional. Podéis verlo en LinkedIn. Insisto, sin ánimo pretencioso. Paso un poco por encima para que veáis. Estas son las empresas en las que he trabajado a lo largo de mi vida. Yo estudié, curiosamente, la primera empresa en la que trabajé fue la universidad en la que empecé a estudiar la carrera de periodismo, la acabé. Yo empecé en el año 98 y acabé en el año 2002. Estudié en la Universidad de Navarra. Y bueno, estos son los lugares donde he dedicado mi cometido profesional. Llevo actualmente más de 2 décadas trabajando. Tuve una etapa profesional incluso también sin empleo, o sea, desempleado, pero bueno, afortunadamente fueron 7 meses. Actualmente estos son los lugares en los que dedico mi tiempo. Soy el director de comunicación, me he dedicado sobre todo a la comunicación corporativa, comunicación institucional del Hospital Arruzafa. 10 años llevo ya en ese centro. También soy profesor asociado de la Universidad Loyola en Andalucía. Cumplo mi 4 año de ejercicio. Soy contertulio o tertuliano de actualidad política en un programa de la RTVA de Canal Sur, en concreto se llama Despierta Andalucía. También dedico mi tiempo a la narración deportiva, lo hago en Radio Marca, que llevo ya también 4 años con ellos. Soy crítico taurino, me gusta la tauromaquia y bueno, escribo de toros en el periódico ABC, en concreto en la edición de Cora. Soy colaborador literario desde hace ya 17 años de la agencia EFE y también soy, bueno, presentador, por decirlo así, relator, que le dicen ahora, de eventos en el Palacio de Congresos de Córdoba, homologado como tal. También doy clase en una universidad americana y la UHT de Florida, concretamente en Miami, y bueno, este es mi tiempo profesional. Os pido, aquí me podéis ver un poco en actuación, en algunos de los programas que hago. Hay una fotografía que veis en la pantalla en la parte superior derecha, que con mascarilla. Bueno, yo soy el que menos se ve, pero soy el autor de ese libro que se presentó en la Feria Internacional del Turismo de Madrid hace 2 años y concretamente lo presentó el presidente de aquella época del gobierno, que sigue siendo, por cierto, el presidente actual, un encargo que hice de la Diputación. Escribí un libro y bueno, ahí tenéis alguna de mis formas de trabajar que tengo. También me gusta el deporte y incluso he llegado a acabar la maratón de Nueva York, que como siempre lo cuento como hito personal, ¿vale? Os pido disculpas porque no quiero ser pretencioso, más allá de que lo único que quería que identificarais un poco mi cometido profesional en estos 22 años que llevo ya ejerciendo la profesión periodística. Bueno, yo siempre digo, el objetivo de esta asignatura o de este trabajo realmente mm, tiene una vocación concreta que me gustaría poder hacer dominar, que está muy vinculado al tema de la escritura, pero también a la propia comunicación oral. Lo uno sin lo otro no se entiende. Cualquier documento audiovisual que vosotros veáis en la actualidad tiene también un trabajo de fondo, más allá de una propia edición, una manufactura. Yo el objetivo que siempre traslado en las clases que suelo impartir, que imparto materia sobre comunicación oral y comunicación escrita, dependiendo del rango académico, pero también a nivel empresarial doy clases. Siempre digo que cualquier cosa que se haga tiene que tener un guión. La mejor improvisación es un buen guión. Esta frase que me gustaría que retuvierais es importante de cara a todo lo que vayáis a hacer como material vuestro, ya sea propio o ajeno, pero tener en cuenta que nada que no esté guionizado suele tener éxito. Puede haber o se pueden dar circunstancias donde se emita un contenido no previsto, espontáneo y que tenga éxito, pero en cualquier caso, para realizar una figura del tipo que sea, si hablamos de figura literaria a nivel de retórica, tiene que tener una categoría exactamente igual que cualquier documento audiovisual. Bueno, yo intentaré, no es fácil porque condensar toda una asignatura en pocas horas es difícil, pero en la sesión de hoy os marcaré algunas directrices a nivel teórico para que luego podamos ejecutarlas a nivel práctico.
Siempre digo que la comunicación escrita es el preámbulo de la comunicación oral, concretamente y paradójicamente a lo que es el desarrollo de la propia vida, porque nadie aprende antes a escribir que a hablar. De hecho, siempre suelo reflejar que uno de los fracasos que académicamente hay, por ejemplo en España, es que normalmente se suele enseñar antes a escribir un idioma que al poder hablarlo. Eso es importante tenerlo en comunicación en cuenta porque de una manera u otra la escritura refleja o constata algo que ya se ha verbalizado previamente. Quiero que tengáis en cuenta que cuando digo esto es porque más allá de que todo lo que podáis hacer tenga un guión previo, luego hay que desarrollarlo como tal y no puede estar escrito de cualquier manera. En concreto, el producto, vamos a llamarlo así en adelante, que vamos a tratar hoy tiene mucho que ver con emitir un mensaje. El proceso de comunicación, ya sabéis que todo se fundamenta en un mensaje donde hay un emisor y un receptor, hay un canal y un medio, y en esa coyuntura comunicativa hay acciones colindantes, como puedan ser el propio ruido de la información, pero en sí la finalidad que tenéis es emitir un mensaje para que sea recepcionado de la manera en que vosotros queréis que sea recepcionado. Y para eso hay que saber manejar bien los códigos de escritura y los códigos coyunturales de comunicación. Bueno, redactar textos no es fácil. Siempre digo que para poder escribir bien hay que dedicarle mucho tiempo, pero también para poder hablar bien hay que dedicar mucho tiempo. Al final todo tiene que ver con la práctica. Realmente la base de la comunicación o del trabajo que me han destinado, que yo imparto aquí, está estrechamente unido a un término o un par de términos que tiene que ver con la propia eficacia comunicativa. Para ser eficaz comunicativamente hay que desarrollar tipos de textos, digámoslo así, que tengan una cohesión, que tengan una coherencia, una congruencia, y a partir de ahí nuestro mensaje será recepcionado de la manera más básica posible y desde luego con la finalidad que tenemos. Hay una en comunicación hay una gran máxima que versa sobre el mensaje que uno quiere trasladar y el mensaje que uno va a recibir. Yo creo que cualquiera de vosotros podéis entender que mandar un mensaje de privado, de WhatsApp, no siempre se entendió de la misma manera. Y quizá ahí es donde pierde eficacia la comunicación. El propósito que se tiene que lanzar cuando un mensaje controlado, editado, llega a un emisor, de un emisor a un receptor, es que el receptor reciba el mismo mensaje que vosotros queréis emitir. No que tenga una interpretación diferente, porque eso sería ineficaz para vosotros y evidentemente la solidez informativa del mensaje se desvanecería. Seguramente todos podemos caer en la cuenta de que si uno mantiene una conversación con alguien cercano y le traslada una idea y esa idea tú la trasladas con un propósito y el propósito no se cumple, seguramente haya un error comunicativo. Más allá de que la persona que la reciba, bueno, a lo mejor adecue o no el mensaje. El objetivo en sí, más concreto de hoy, está más vinculado a la comunicación oral que a la propia comunicación escrita. Siempre digo que una perspectiva comunicativa parte de una muy buena guionización de contenido, pero realmente eso solo se hace si se tiene en cuenta o se sabe lo que se va a transmitir. Para eso hay que poder trasladar ideas de una manera asertiva, también emitir una información que sea recepcionada de la manera en la que, como os he dicho antes, tiene que ser. También está muy vinculada al hecho de poder resolver un problema o que ese sea solucionado para todo tipo de público. Por eso el hecho de aprender una buena expresión oral incluye también el saber adaptar o adecuar el registro. Obviamente no es lo mismo hablar entre un grupo de amigos que hablar o emitir un mensaje para un grupo profesional. No es la misma comunicación que imparte un docente en una edad preescolar, donde se aprende a leer, que en una edad universitaria. No es igual el mensaje que yo pretendo trasladar aquí que al que le podría trasladar a uno de mis hijos o a una de mis hijas que tiene 4 años. Esto yo creo que todos lo entendemos. Por eso es muy importante también tener en cuenta esa adecuación concreta del mensaje que se quiere trasladar.
Para que el objetivo se cumpla, hay que dominar también lo que yo lo llamo así, pero realmente todos lo podemos entender, el contexto en el que se enmarca esa comunicación. Y para eso también hay que manejar una serie de habilidades comunicativas que deduzcan o que evidencien que tenemos un buen dominio y uso técnico del lenguaje, de la expresión oral, de la expresión corporal. Las habilidades comunicativas también están vinculadas de manera estrecha a ser eficaz, a ser persuasivo o a poder también dominar coyunturas de oratoria, coyunturas de oratoria que todos podéis comprender. Ahora que yo me traslado o que yo me traslado para hablar con vosotros, en la sala que hay 2 personas, pero realmente yo estoy adaptando mi comunicación al objetivo por el que os estoy mirando. Esa adaptación al medio tenéis que tenerla en cuenta siempre y cuando se vaya a llevar a cabo un planteamiento de trabajo. La única manera de que eso ocurra, si no se practica, eso es imposible. Yo estoy hablando a un objetivo, que es el que os estoy mirando, y no estoy hablando mirando a la pantalla porque me miraréis, os daréis cuenta de que efectivamente traslado mi visión ahí. Bueno, eso se llama adaptación al entorno. También podría mirar no sé cómo te llamas, a Benchi que está por aquí o a Rosa que se encuentra en la sala y perdería a lo mejor también la capacidad directa que tengo y que ahora mismo asumo al hablar de manera personal con cada uno de vosotros, más allá de que utilicemos una plataforma. Bueno, para ser solvente, correcto, razonable, parecer creíble, hay que potenciar siempre cualquier forma de expresión comunicativa y ensayarla. El que yo le hable abiertamente a una cámara solo me lo ha dado la práctica. Obviamente no es algo que digáis que es muy complicado, pero si yo os dijera que esta misma comunicación la tengo que hacer en un lugar, en un territorio, en un escenario donde hay 500 personas mirándome, o un escenario físico, o quizá una propia cámara de televisión que enlace con otro lugar, como es el caso, pues probablemente más de uno de vosotros y de vosotras tendría cierta dificultad porque no se ha adecuado al medio, teniendo en cuenta que a lo mejor no ha tenido esa práctica que yo ya, bueno, digo yo, o gente que se dedica a la comunicación lleva. La teoría siempre es importante tenerla en cuenta porque claro, hay que conocer cuáles son las cuestiones básicas de la propia expresión oral y escrita, cómo podemos mejorar la capacidad y el conocimiento de la lengua española. Si no se conoce la lengua española no se puede utilizar. Hay que asumir también la relevancia que asume la propia comunicación oral en determinado momento y también la escrita en cualquier faceta de la vida. Yo hace mucho tiempo que le digo a todo el mundo que la comunicación no es el futuro porque la comunicación siempre ha existido. Es el presente, es el pasado, es el futuro, es todo. Comunicación es todo. Comunicación es ver cómo me he visto, tratar de una manera determinada a una persona, saber expresar una idea, saber también es comunicación. Si se trata de una organización que por algún motivo o por alguna circunstancia decida no trasladar un mensaje a alguien, casi todo es comunicación en la vida. Vuestra vida personal es comunicación, lo que estamos haciendo ahora es comunicación. Y bueno, para todo eso también hay que tener un pequeño fondo de armario, de teoría, bueno, pues para que poco a poco cada uno asuma que puede eh, asimilar capacidades y también corregir errores. Digo yo también evaluar textos escritos. A ver, no se trata de que ahora cojáis un artículo y evaluéis si está bien o está mal escrito, porque lo normal es que esté bien escrito, dependiendo de dónde se trata. Pero sí es cierto que hay que saber diferenciar algún tipo de escrito de otro. Obviamente no es lo mismo un género periodístico como puede ser una entrevista a una noticia, que también es otro género periodístico. No es lo mismo una película de ficción que una película de género más romántico. No es lo mismo, obviamente, un tipo de desarrollo comunicativo que otro si se hace en un lugar o si se hace en otro. Cada cosa tiene un género y eso también hay que saber reconocerlo. Sobre todo, ya no digo para poder acertar en lo que haces, sino para no cometer errores
cuando uno quiere trasladar algo. Si yo os digo o tuviera que caracterizar el género informativo, divulgativo que hoy estamos empleando, pues lo calificaríamos como una clase teórica. Si yo me pusiera ahora a corregir textos y a explicaros cómo se hace, pues podríamos hablar de una clase teórico-práctica también. Si yo, en cambio, me voy con vosotros a un plató de televisión y os obligo a grabar una secuencia de 1 minuto donde leéis en un teleprompter, pues quizás esa clase tendría un cariz mucho más práctico que la propia docencia que os traslado. ¿Vale? Bueno, os digo esto para que tengáis en cuenta alguna serie de pautas que luego iremos hablando. El objetivo de esto no deja de ser tener cierta soltura para trasladar un mensaje. Que yo me encuentro cuando hablo con gente que quiere llevar a cabo una comunicación, ya sea oral y escrita, siempre el mismo. Es que normalmente esa persona no ha tenido una preparación previa para llevarla a cabo y tampoco tiene la capacidad de asimilar qué es lo que va a hacer. Más allá de que si yo os digo a vosotros que cojáis un folio ahora y os traslado un cartel taurino, por decir un símil, y os digo que desarrolléis una información en base a lo que leéis, probablemente la mayoría de vosotros que no ha tenido una preparación ni un entrenamiento previo sepa ni cómo empezar a escribir ese párrafo. Bueno, pues todo esto tiene unas claves y unas pautas que yo os quiero trasladar para que eso no ocurra, es decir, para que seáis solventes, tengáis cierta soltura o destrezas a la hora de, no os digo redactar, pero en este caso sí de poder emitir un mensaje en vía pública. Y luego siempre pongo al final de la docencia que en parte casi todo lo que os digo tiene un interés para mí, pero quizá no sea el principal. Para mí lo interesante es que asimiléis la comunicación como algo que os puede ayudar a ser mejores en general, mejores personas. Bueno, utópicamente podríamos decirlo así, pero si mi propósito a la hora de trasladar este mensaje hace que cale también para que vosotros tengáis la voluntad de mejorar como personas, no quiero decir que tengáis que ser ahora todos la Madre Teresa de Calcuta, entendedme bien cuando digo que mi propósito es que tengáis la voluntad de a lo mejor tomar iniciativa para mejorar en alguna faceta relacionada con la comunicación que os ayudará a ser mejores personas. ¿Vale? Bueno, esto lo digo rápidamente, la comunicación escrita tiene una serie de pautas y una serie de rangos que parten del propio proceso comunicativo, el saber qué es la comunicación. Os lo he dicho un poco al principio, la comunicación es un proceso humano únicamente, humano siempre y cuando se le incluye el lenguaje, que hace alusión a que un emisor traslada un mensaje a un receptor. Esa es básicamente la comunicación. La importancia del receptor es tal que si no hubiera un receptor, realmente el mensaje no tendría ningún tipo de sentido. Sería como hablar con una pared. La figura del receptor es básica en comunicación y asimilar cómo es el receptor es tan importante como el propio mensaje. Un poco vuelvo o traslado una idea previa. No es lo mismo trasladar un mensaje a un tipo de público que trasladarlo a otro. Obviamente, yo hoy estoy hablando con vosotros en castellano. Si tuviera que hablar en chino, pues tendría más dificultades para hacerlo. El proceso de comunicación se podría ver imposibilitado en este caso porque el lenguaje y no tanto el canal o el mensaje fuera útil. También hay tipos de escritura. La escritura no es una sola y única. Hay varios rangos y solo quiero que tengáis en cuenta que hay varios procedimientos para poder llevar a cabo la escritura de un texto. La planificación, que ahí hay una rata, si habéis visto, es básica, pero es básica en escritura y también en la oralidad, en oratoria. Si uno no tiene un discurso previamente en su cabeza o maneja un registro comunicativo básico, va a ser muy difícil que traslade una idea al receptor. Bueno, sabéis que cuando uno escribe o lee hay una serie de párrafos, de frases, eso es la pauta básica dentro del propio contexto textual. Hay algo que literariamente se llaman marcadores textuales, igual que hay figuras literarias, pero no vamos a entrar en eso porque me parece un poco rollo también y en el poco tiempo que tenemos no hace falta.
Los sinónimos, todo el mundo entiende que son palabras que se utilizan, que sustituyen a otras con el mismo sentido. Y bueno, hay que tener en cuenta que no se puede llevar a cabo un efecto, un mensaje con efecto disolvente si de acentuación, guionización, comas. Todo eso se hace en un proceso donde se aprende y luego se acaba revisando. Cualquier proceso de comunicación debe ser revisado siempre, ¿vale? Bueno, nos acercamos un poco más al propósito de la clase, que tiene mucho que ver con el hecho de emitir un mensaje, de recibir el mensaje, de entender el mensaje que se emite y de que la interpretación del mensaje sea exactamente el propósito inicial que habíamos marcado. Todo eso, si se hace bien, se asimila bien y se traslada bien, realmente lo que evidencia es que hay ya una capacidad de divulgación óptima, o lo que yo digo, saber divulgar. Saber divulgar algo es saber trasladar algo de una manera clara, precisa, breve, concisa, que haga que la persona que está pendiente o que quiere hacerse cargo de ese mensaje lo entienda de manera rápida. Os voy a leer algo que yo siempre me gusta exponer para que entendáis la importancia que asume la comunicación, y es que saber emitir un mensaje depende de la propia capacidad de comunicación que se tenga. Hay personas que asimilan menos capacidad de comunicación y por lo tanto su mensaje tarda más en llegar o a veces incluso no llega. Seguramente muchos de vosotros podéis entender de manera paralela y haciendo un símil que puede haber personajes públicos que no tengan capacidad de transmitir un mensaje, pero otros que sí. Y quizá el mensaje sea más efectivo, independientemente de lo que uno diga sea más verdad o menos verdad que lo que diga otro. ¿Vale? No se trata únicamente de aportar una imagen o saber emitir o dar o proporcionar un contenido. Aquí realmente lo importante es saber expresar con claridad, con sencillez, con precisión, con convicción y con empatía. Parece fácil resolverlo mentalmente, pero creedme que no es tan fácil a nivel ejecutivo, y sobre todo cuando uno necesita trasladar algo, el vídeo que queremos hacer o que queréis dominar, para que eso traslado el concepto de que dominar el arte de la oratoria avala cualquier tipo de mensaje. Si una persona tiene solvencia comunicativa a nivel de oratoria, creedme que gana muchísimo rango a nivel de efectividad dentro del mensaje. Un mensaje mal trasladado, aunque sea un mensaje verdadero, es un mensaje menos efectivo que un mensaje bien trasladado, aunque no sea tan del todo verdadero. En la línea comercial, hoy en día casi todo se vincula al marketing, y aquí hago una pequeña acotación, si me queréis entender. La comunicación es un árbol que consta de muchas ramificaciones. Hoy en día se asocia mucho la propia venta, el marketing como tal. Existe el marketing digital o el marketing, vamos a decirlo así, tradicional, que es cuando la publicidad también forma parte de ese procedimiento, pero dentro de ese árbol, cualquier acción vinculada a vender un contenido, puede ser informativo o puede ser un producto, podemos hablar de producto informativo, también tiene unas connotaciones básicas que están muy en la línea de la propia persuasión. Y para que eso ocurra hay que saber dominar, hay que manejar bien el arte de la oratoria. Cualquier mensaje bien resuelto avala cualquier tipo de comunicación. Bueno, aquí pone parte 2, pero realmente sería la primera parte que me gustaría trasladaros para que entendáis cómo podéis elaborar el producto del que luego hablaremos, el producto informativo, el producto personal. El poder de la comunicación parte de una base muy sólida y que además es muy simple, que es el saber qué queremos decir, cómo queremos decirlo y a quién queremos decirlo. Lo primero que hay que tener en cuenta es qué es lo que vamos a decir, o sea, qué somos. Luego avanzaremos un poco más en eso. Lo segundo es cómo lo vamos a decir. Obviamente no es lo mismo que me veáis aquí delante de un ordenador a que me vierais a lo mejor pues en una playa.
El mensaje no es el mismo porque cambia el entorno. ¿A quién? Hay que tener muy claro siempre el target, una palabra que hace referencia al público objetivo, a la persona a la que queréis trasladar ese mensaje. Yo hoy he adaptado un contenido que llevo desarrollando años a nivel docente para intentar sintetizarlo y que vosotros asimiléis eh, parte de la pauta teórica que os voy a hacer llegar o que os intento hacer llegar. Si vosotros tuvierais 2 años, pues obviamente este contenido no tendría mucho sentido en la manera en la que os lo estoy trasladando ni cómo os lo estoy trasladando. Iconográficamente tendría que hacerlo de manera diferente. Por eso es muy importante saber a quién. Potenciar la capacidad de síntesis. Bueno, esto está bien que lo ponga y es difícil de hacer. Y diréis, bueno, y sobre todo tú que llevas un rato hablando solo, ¿no? con la pantalla, ¿no? Pero sí es cierto que quizá lo más relevante hoy en día se deriva de la buena capacidad que tengáis de sintetizar ideas y trasladarlas. Y aquí hago también otra acotación. Hoy en día andamos inmersos en una sociedad muy efímera, demasiado volátil, eh, que requiere demasiada inmediatez y que efectivamente bien tratada y bien asumida, eso implica que los mensajes de hoy en día sean más cortos que los de antes. Antiguamente, para trasladar una idea, hacía falta a lo mejor una página de un periódico. Hoy en día, esa información, y hoy pongo el símil de información, esa información se puede trasladar en apenas segundos. De hecho, una garantía básica de éxito es que el mensaje se traslade en 7 segundos, que es el tiempo que le va a dedicar la persona que recepciona ese mensaje. No tendría mucho sentido hacer un currículum vitae de 10 folios, sobre todo para una persona que le va a dedicar a eso segundos de su vida. ¿Y eso qué incluye? Pues que en esos segundos que podemos pensar que le va a dedicar una persona, tenemos que ser muy sintéticos, comprimir mucho la información para aportar algo y que cause un impacto y que pueda ser recepcionado con el propósito que nosotros queremos que sea recepcionado. Por eso es fundamental sintetizar las ideas y saber qué se va a hacer. Bueno, el valor de las palabras exactas. Aunque parezca que no, os digo un poco lo que os decía al principio. La mejor improvisación siempre es un buen guión. Eso os va a asegurar poder incluir precisamente y concretamente las palabras exactas o el mensaje concreto que queráis trasladar. ¿Para eso qué hay que hacer? Pues tener un mensaje que sea estructurado. Obviamente, esta presentación que yo hago tiene una estructura. Buena gana sería que yo me pusiera a hablar aquí secuencialmente sin tener una estructura básica o al menos un guión que os pudiera hacer llegar una idea. Todo tiene que tener una presentación, todo tiene un desarrollo, todo tiene que ser revalidado y apoyado y luego tiene que ser también conclusivo, ¿vale? Una máxima en periodismo hace alusión a un término anglosajón que deriva en lo que todos conocemos como las 5 W del periodismo. Antiguamente, la información periodística se emite a través de noticias. Es el género periodístico básico informativo que existe, ¿no? Y hay una figura dentro del periodismo, digo periodismo porque va a servir para todo, que se llama el lead, el encabezamiento, la cabeza un poco de la información, que tenía que contener una información básica, donde en un propio párrafo de apenas 2 líneas pudieran meter eso que viene a continuación, el qué, el cómo, cuándo, dónde y por qué. Todas esas palabras y todo eso habría que darle respuesta en apenas 2 líneas o 3. Si eso no estaba bien dispuesto, pues esa comunicación no era efectiva. Pasará exactamente igual cuando hablemos del elevator pitch, que es la figura para la que me han llamado y para que os pueda de alguna forma orientar. También hay que saber resolver situaciones complejas, ¿vale? Eludir preguntas incómodas, dar malas noticias. Bueno, todo esto también forma parte del proceso comunicativo, aunque no tanto de lo que os quiero hacer llegar.
Es muy importante también asimilar la relevancia que asume la expresión corporal. La expresión corporal no es solo saber sincronizar un movimiento para hablar, ni mucho menos. Es saber adecuar tu posición estratégicamente para que eso ocurra. Si yo ahora, como habéis visto antes, tenemos un par de cámaras y aquí tengo otra, a mi lado, me pusiera a hablar desde esta perspectiva, durante el proceso de adecuación cambiaría. Hay que adaptar mi expresión corporal al cubículo, en este caso al encuadre en el que estamos. Eso también forma parte del proceso de comunicación. Y creedme cuando os digo que si eso está mal dispuesto, a veces evidencia más o peores rendimientos que algo que esté pensado como tal. Hay que saber manejar bien el uso de la mirada, el control de las manos, el dominio propio de los movimientos, incluso también la propia voz. A ver, no todo el mundo tiene voz para ser locutor de radio, ni puede ser actor de doblaje. Eso casi que es evidente. Pero sí es cierto que todo el mundo tiene unas características propias que bien empleadas pueden hacer que tu forma de comunicar sea más efectiva. Porque a lo mejor una persona que no cuente con un buen fondo de voz o con un tono de voz, bueno, pues puede utilizar otro tipo de recursos, como puede ser el propio timbre o un recurso corporal o de alguna manera también una secuencia mucho más pautada, cadente a la hora de transmitir el mensaje. Hay que utilizar y saber dominar ese tipo de técnicas para trasladar un mensaje a un receptor. ¿Vale? Entrevista personal. Tarde o temprano cualquiera de vosotros, de nosotros, pasa por un proceso de entrevista personal, obviamente. Hoy en día ese proceso a veces incluso tiene el filtro digital, que es trasladarlo desde un dispositivo. Bueno, pero esa entrevista hay que pasarla y para eso también hay que saber adecuar el mensaje, la posición y todo. Incluso también el propio contexto. Hoy en día nada que veáis con calidad en algún contenido audiovisual, hablo de redes sociales sobre todo, o cualquier programa de televisión, está hecho al azar. Nada, absolutamente nada. Todo tiene una secuencia previa, prevista, contemplada, guionizada, donde hay una iluminación, puede que también incluso haya un contexto, haya un entorno, haya una adecuación también sonora. Bueno, son muchos factores que hay que tener en cuenta para poder desarrollar un producto que tenga recepción y que sea asimilado. Esto, si no se practica, no sale. Es decir, si cualquiera de vosotros no hace prácticas de lo que yo intento trasladar ahora que hagáis, no va a salir bien nunca. Porque probablemente cuando yo siempre, hoy luego os diré, vais a hacer un ejercicio donde vais a trasladar un mensaje a vuestro teléfono móvil y vais a hacerlo en un tiempo de 30 segundos. Ese mensaje lo guardas y te lo pones mañana y ya verás como cuando vuelvas a hacerlo cambias algo. Y si lo haces sucesivamente, periódicamente, varios días, pues te irás familiarizando con la manera en la que tienes de comunicar. Yo os voy a decir las cosas básicas que hay hoy en día, que es no mirar al objetivo, tener un mal encuadre, una mala iluminación, un mal entorno. Obviamente yo hoy que veo el enfoque que tengo aquí no es el contexto de apertura audiovisual que yo suelo emplear habitualmente. Esto no deja de ser una clase impartida desde un ordenador en una mesa. Pero si alguien va a grabar un producto, tiene que tener muy bien cuidado el entorno en el que lo va a hacer y la iluminación del mismo, la propia acústica. No podemos grabar un vídeo a una empresa escuchando coches de fondo. Tenemos que caer en la cuenta de que ese producto tiene que llegar completamente puro y aséptico a ese lugar. Vale. Bueno, yo también a veces propongo que se hagan entrevistas. Hay gente que para hacer prácticas se emplea en hacer preguntas a los demás y responderlas. Y entre vosotros, si os conocéis, bueno, pues lo podéis hacer. Podéis hacer prácticas con gente cercana. Vale. Esto que os he dicho lo digo para que toméis conciencia un poco de todo aquello que se puede mejorar. Y lo digo con mucho criterio porque es mucho lo que se puede mejorar, pero también es mucho lo que se puede empeorar.
y quiero que lo tengáis muy en cuenta, porque todo aquello que no sea practicado y asimilado no va a trasladar nada. Hay que tomar conciencia de cada uno de las posibilidades que tiene para mejorar su proceso comunicativo con los demás y también aprender de todas las herramientas, que son muchas, con las que contamos. Hoy en día el entorno es muy audiovisual. Históricamente esto no era tan fácil. Hoy en día cualquier persona con un teléfono es capaz de hacer virguerías. Yo he podido hacer hasta programas de televisión, documentales, grabaciones, reportajes con un móvil. Para eso antes se necesitaban equipos humanos que se llaman con equipos audiovisuales. Esto es mucho más fácil. Antiguamente, para hacer un contenido audiovisual importante había que contar con una producción, una productora. Cualquiera de vosotros, empleando bien un buen método, puede hacer un producto audiovisual que se hacía tiempo atrás y que hoy en día pues, lo podéis hacer solo con un teléfono móvil y quizá con alguna que otra aplicación o herramienta que tengáis, ¿vale? Lo que sí es cierto es que tenéis que manejar una gran base y que tenéis que asimilar que solo el tiempo, la práctica y la dedicación van a mejorar vuestras habilidades comunicativas. Si no lo asimiláis, no las vais a mejorar. Podéis hacer la prueba cuando queráis. Bueno, propongo que cada uno se grabe un vídeo, no tenéis que enseñarlo a nadie y vosotros os iréis dando cuenta de las carencias que tenéis a la hora de transmitir un mensaje. Bueno, todo esto os lo voy a explicar yo, lo estoy intentando explicar yo, que me dedico a la comunicación como profesional, que he trabajado en universidades y que, bueno, pues tengo una metodología propia para llevar a la práctica. Sí que me gustaría lanzar un mensaje positivo porque cualquier persona, solo con la práctica y el conocimiento que teóricamente os puedo trasladar yo, pero que podéis también encontrar en libros y en mucha bibliografía, pues podéis mejorar muchísimo. De hoy a mañana ya incluso podéis dar saltos cuantitativos y cualitativos del proceso de mejora comunicativa, solo teniendo en cuenta lo que hay que hacer o sabiendo lo que se va a hacer, ¿vale? Bueno, el propósito era acentuar vuestras capacidades, sobre todo de expresión, y diluir esas carencias comunicativas que tenéis, que todo el mundo tiene cuando no se ha dedicado a esto. Yo las he tenido y casi todo el mundo pasa por el mismo trámite, ¿vale? Es fundamental asimilar que todo esto que traslado se puede hacer en cualquier momento de la vida. O sea, no tienes que tener una edad especial para hacerlo, ni un conocimiento especial, ni tienes que ser más guapo, ni más feo, ni tener muchas virtudes. Todo esto se puede hacer en cualquier momento, porque cualquier momento es bueno para que vosotros mejoréis, entendáis que podéis dar un paso progresivo para asimilar una exponencial de crecimiento en procesos educacionales o de comunicación básica. No hay edad para la comunicación, no hay fecha de caducidad, pero sí hay que emplear tiempo, ¿vale? Quizá aquí el factor que juega en contra de cualquiera es el tiempo. Nadie va a sacar una matrícula de honor si no ha estudiado una asignatura con antelación, más allá de que pueda tener conocimiento. Créeme que he tenido alguna y no me la han regalado y es porque le he dedicado tiempo. Es el mismo ejercicio que le puede dedicar cualquier persona. En comunicación hay que emplear tiempo en todo ello. Bueno, esto es una frase mía que suelo poner, puede sonar un poco rimbombante el argumento, pero yo considero que hay que deber utilizar correctamente el lenguaje para que podamos comunicarnos mejor con los demás. Creo que grandes inconvenientes que se presentan en la vida suceden precisamente porque no sabemos manejar bien el lenguaje ni técnicamente tenemos esas capacidades y no analizamos el contexto. Hablar bien y escribir correctamente, yo pienso que aporta y que demuestra, que deduce respeto hacia la persona que nos dirigimos. Yo creo que demuestra respeto también por uno mismo, porque evita malas interpretaciones del mensaje que queremos transmitir. También deduce o refleja o demuestra que se tiene cultura, demuestra que también una persona se siente orgullosa de los conocimientos que tiene
porque eso se nota. Cuando uno traslada algo para lo que ha dedicado tiempo, a la hora de expresarlo, se nota si tiene pasión por ella o no tiene, como en cualquier hábito de la vida o como en cualquier relación interpersonal. Además, consigue captar la atención de esa parte del público o del receptor que nos escucha. Escribir y hablar bien es algo que es gratuito. Cualquier idioma, además, es gratuito. Por cierto, bueno, a veces podría decir, bueno, es que yo no sé hablar inglés. Pues hoy créanme que es gratuito. Otra cosa es que tengas tiempo, capacidad, lugar, te puedas desplazar, pero casi es gratuito prácticamente. Hay aplicaciones en Internet que pueden hacer en la Unión Europea. De hecho, ha puesto en marcha un proyecto donde se pueden aprender hasta 32 idiomas y es gratis, ¿vale? Pero también os voy a decir que es gratuito en cierta medida. No hacerlo bien, desde mi punto de vista, no resulta gratis y más bien puede costar un empleo, puede costar una mala calificación en algún trabajo o incluso también puede costar alguna relación, dejar de ser admirado por alguien. Por eso creo que es importante saber manejar bien la comunicación. La mala escritura, siempre digo, es un enemigo silencioso. O sea, el no escribir bien es tener un enemigo dentro de tu propio ser. La gente que te lee, que mira el error o que piensa mal de ti, pero no te dice nada, es también algo que tenéis que tener en cuenta porque puede ocurrir. Bueno, hay una frase que me gusta también, es que el lenguaje ayuda a capturar el mundo y cuanto menos lenguaje tengamos, menos mundo capturamos. Esto no lo digo yo, lo dice Lázaro Carreter, que es un autor que invito a que alguien lea si tiene tiempo. O más eficientemente. Una mayor capacidad expresiva supone una mayor capacidad de comprensión de las cosas. No sé si voy bien de tiempo, Rosa, más o menos. Vale, pues eso es. Bueno, pues la parte práctica es la parte más, esta es más de teoría, pero vale, vale, muy bien. Bueno, me decía Rosa que vale, vale. Bueno, yo no sé si lo escuché, pero bueno, yo lo digo un poco por concretar un poco. Bueno, elevator pitch, mucha gente se preguntará, supongo que alguien habrá indagado en qué significa o qué significado tiene la figura del elevator pitch, que no deja de ser una figura, ¿vale? Un producto. Yo lo trato como tal, que va a trasladar algo a alguien, ¿vale? Y lo hacéis normalmente para vender o para eh, deducir algo que queréis que sea recepcionado. Concretamente es un discurso que forma parte de una presentación que debe ser, que tiene que contar con eso que veis ahí. Tiene que ser impactante, tiene que ser ágil y además tiene que ser rápido. Impactante porque si no es impactante nadie lo va a ver. Ágil porque tiene que ser fresco, debe deducir frescura y rápido porque tiene un tiempo concreto de ejecución, pero también de recepción. Habitualmente se le da un tiempo de 45 segundos, que es el tiempo que tarda un elevador, un ascensor más o menos en llegar de una planta a un lugar, y por eso se debe hacer en un proceso de entre unos 30 segundos y minuto y medio. No deja de ser un contenido audiovisual que vosotros os vais a preparar para que le llegue a alguien. Si es una empresa, para vender una empresa; si es una persona, para contar cómo es esa persona. ¿Con qué propósito? Con el que os fijéis. Decía teóricamente al principio que todo tiene que tener una estructura para que vosotros ese mensaje lo podáis hacer efectivo, ¿vale? La principal característica que tiene un elevator pitch en concreto se deduce o se dirime en tres rangos, que es que sea claro, conciso y breve. Esto ya lo he dicho antes. Cualquier mensaje tiene que tener esas tres premisas básicas, pero sobre todo para que cumpla una función. La característica principal es la propia persuasión. La persuasión hacia el receptor del mensaje. Persuadir es llegar a él. O sea, no existe un mensaje que no persuada. Un titular de un periódico atrae porque es persuasivo, porque es identificativo rápidamente, ¿vale? Enamorarle, dicen por ahí.
Es como un flash que te tiene que llegar, un flechazo a primera vista. ¿Cómo se hace eso? Pues tenéis que ponerle pasión a la cosa. Pasión y desenfreno comunicativo. Porque tenéis que contar una historia en un pequeño espacio de tiempo, en un muy pequeño y reducido. Y para eso pues tenéis que manejar bien una herramienta que es la comunicación oral, el hablar en público. La finalidad de esto no tiene por qué ser solo vender algo, ¿vale? Porque puede ser algo que genere una capacidad de insinuación o que te lleve a otro lugar, ¿vale? En este caso puede ser un proyecto, puede ser una idea, puede ser una web. Tiene que ser algo que sugiera o que genere interés. Y eso solo se puede hacer de manera persuasiva. Esta es la parte más importante quizás de la teoría de hoy. ¿Cómo hacer que ese mensaje de un elevator pitch sea de verdad persuasivo? Pues primero tiene que ser un contenido creativo, asertivo, adaptado al tiempo, que conozca a la persona o al público al que va dirigido y que se anticipe a posibles preguntas que puedan surgir para llevar a cabo respuestas rápidas. Y esta es la parte más básica. Es decir, resumir en 30 segundos y 1 minuto 40 como máximo, aunque yo creo que el tiempo prudencial siempre es unos 45 segundos como máximo, todo lo que queréis contar. Y eso llevarlo a la práctica. Créeme que eso no es fácil. ¿Cómo se traduce eso? Hay que definir el proyecto. Si se trata de una persona, el proyecto sería yo. Si se trata de una empresa, el producto en sí que se va a vender. Hay que describir un poco cómo sería ese proyecto, si existe competencia sobre el mismo, desarrollar un mensaje en base a un modelo de negocio y poder transmitirlo, presentarlo, definirlo, que no haya lugar a dudas, ¿vale? Y luego, muy importante, que es plantear una solución que diferencie al producto con respecto a cualquier otro tipo de producto similar o de competencia. Esta es la teoría. ¿Cómo se lleva de la teoría a la práctica? Bueno, pues eso se verá en la clase práctica, pero por adelantar un poco lo que os quería decir. Lo primero que tenéis que hacer es un ejercicio de redacción donde expongáis una serie de pautas sobre qué es lo que queréis trasladar. Una vez hayáis hecho el esquema de trabajo, ese procedimiento previo, efectuar una metodología para grabar el proceso en sí. ¿Cómo se hace la metodología? Bueno, pues la metodología es llevar a la práctica esas ideas y se traduce en una grabación. Grabarlo con un teléfono móvil o si alguien tiene un dispositivo, pues que lo haga. ¿Cómo lo grabo? Porque la primera pregunta que nos viene cuando uno tiene un teléfono móvil es si lo grabo en vertical o si lo grabo en horizontal. Muy básicamente, cualquier producto que esté grabado en horizontal no es reeditable a nivel, en vertical. Si grabamos con el móvil así, ese vídeo que se va a capturar en vertical en tu teléfono móvil no es readaptable luego a un formato horizontal, porque para hacer un recorte horizontal hay que adaptar la pantalla y obviamente el formato en el que se graba el cine, la televisión, es en un formato horizontal. Mi consejo es grabar en horizontal y luego readaptar a vertical. Pero si no se hace, tener en cuenta que tendréis que volver a hacerlo para otro tipo de formato. Si solo queremos definir un producto hacia un teléfono móvil, pues tendréis que grabarlo. Y solo lo queréis hacer para una red social, pues tendréis que hacerlo en vertical. Si queréis un producto mayor, tendréis que hacerlo siempre en horizontal. ¿Vale? Una vez hayáis decidido la puesta en marcha de grabación, tenéis que ver cuándo, dónde vais a hacerlo. No se puede hacer, no es lo mismo hacer un vídeo de día que hacerlo de noche. Os vais a dar cuenta y hacer la prueba porque no vais a tener la misma iluminación. Es evidente. No es lo mismo hacerlo en interior que hacerlo en exterior. Todo ese tipo de factores de contexto los tenéis que tener en cuenta. Y a partir de ahí grabarlo. El elevator pitch es una figura que se puede dar editada o que puede darse no editada, pero que lo parezca. Me explico. Se puede grabar en una secuencia completa un speech que dure pues 30 segundos, 40 segundos de corrido o editado y luego incluido.
editado y manipulado audiovisualmente. Eso en la clase práctica os explicaré, dependiendo del soporte que tenga cada uno, cómo se hace. No sé si me ha gustado el tiempo porque me hicieron a las 5 de la tarde y son, o sea, son las 6:05 más o menos la hora. Por eso yo por parte de la presentación, eso era lo que tenía. Ejemplos prácticos se pueden ver en Google, ¿vale? Puedes poner elevator pitch y hay miles de mensajes, pero en sí lo que viene a explicar o lo que viene a deducir es lo que os decía, ¿no? Que tenéis que tener en cuenta que se trata de un producto informativo que va destinado a vender algo, algo o alguien, que va destinado a una capacidad persuasiva. No sé si me escuchan o me pueden, o tienen alguna duda o sobre todo antes de la clase práctica, para que yo les pueda enviar un poco. A ver, Tú lo escuchas, nosotros no escuchamos. yo no escucho nada, no, nadie me ha preguntado nada. Hay Si hay alguna, y para algo, si tenéis alguna duda de lo que ha dicho. Vamos a ver. Yo entonces, se me ocurre no, lo habíamos comentado. aquí dice que ninguna. Sí, Bueno, pero dime. la idea es enfocar la clase de práctica en el próximo, de la próxima semana, no, lo hemos previsto ya para 1 de marzo. Sería el hacer teniendo en cuenta lo que ha dicho Víctor, bueno, lo tenía antes en la pantalla, las 5 premisas que tiene que tener un elevator pitch, Sí, pues siguiendo esa línea, escribirlo vosotros, ¿no? Según ha dicho Víctor, primero escribirlo, porque un elevator pitch no sale de la nada, no sale del momento, de la inspiración del momento. Podría salir, pero puede también no salir. Entonces, la idea es que cada uno os pongáis en esa situación de que os subís en un ascensor y ahí tenéis un inversor potencial, el mejor que os podáis vosotros imaginar, un inversor, un cliente, quien consideréis que queréis contactar. Pero antes os ponéis en esa situación y vais a hacer un texto que lo vais a escribir y que no dure más de 45 segundos, eso es. como mucho. Y vais a grabaros vosotros en vídeo. Nuestra propuesta es que nos manden ese vídeo, ¿verdad, Víctor? Y que se los podamos pasar a Víctor. Entonces, la segunda de las sesiones va a ser por sugerencias con respecto a eso, elevator pitch. Va a ser, porque si fuera una sesión en la que pudiéramos estar todos y hacerlo, pero no va a dar tiempo en otra sesión. Entonces, la idea es que os grabarais vosotros, que nos lo enviarais, se lo enviamos a Víctor y luego lo organizamos una sesión práctica en la que va a tomar como muestra uno y otro para corregir determinadas cosas o dar sugerencias, ¿vale? Y que tengáis vosotros un producto vuestro que es el vender vuestra propia imagen, vuestro propio proyecto, vuestra propia marca y que podáis poder practicarlo luego y poder lanzarlo en cualquier momento. ¿Vale? Rosa, Eso es un poco perdona, lo que queremos sugeriros a todos. Y Víctor, ¿no? ¿Se Sí. compromete a escucharlo? Yo me comprometo a verlo y a analizarlo y os diré cuáles son, bueno, a Los ver, principales previamente, como ha dicho Rosa, o sea, lo primero es que tenéis que tenerlo escrito y luego para poder transmitirlo. No tenéis por qué traducir o decir exactamente lo mismo que habéis escrito, pero convendría tener una pauta básica de lo que queréis comunicar para poder grabarlo, porque el vídeo luego habrá que editarlo, no sale un vídeo solo. A partir de ese proceso de edición que yo os enseñaré aquí, pues ya podemos ver un poco en qué se puede mejorar. Pero es muy importante que tenéis en cuenta,
sobre todo que tiene que ser algo creativo. ¿Se puede ser creativo desde un busto parlante? Pues sí, se puede ser creativo desde una posición de busto parlante, porque podéis plantear una pregunta que luego podáis responder. eh, Originalmente también se puede ir con un tipo de atuendo u otro. A ver, no estoy hablando aquí de que vayáis disfrazados, pero que se puede ser creativo de muchas maneras. Y luego tener en cuenta también el enfoque del encuadre. El enfoque no es cómo enfoca la cámara, sino cómo se encuadra el mensaje. El mensaje está pensado para que esté hecho en un segmento audiovisual donde se va a ver una persona, pero también detrás de esa persona puede haber cosas o puede haber pantallas, en fin, eso ya lo iremos viendo más adelante, pero tenerlo muy en cuenta. Bueno, bueno, entonces, vale, para cuando la próxima sesión la tenemos planteada para el miércoles Sí, un momento que lo tengo aquí 6 de apuntado. marzo. Eso es. Miércoles 6 de marzo, porque la sesión de mentoría de ese miércoles, que tenemos todos los miércoles tenemos una sesión de mentoría, la vamos a trasladar, que va a ser de tema financiero, la vamos a trasladar al jueves. En los jueves tendremos una sesión de la que correspondiera de estado financiero. Pues el miércoles la vamos a utilizar, va a venir de nuevo visto y va. Entonces él necesitaría cuánto tiempo te lo mandamos, la semana. Aunque me lo envíen ese día me sirve. Sí, Sí, sí. qué rapidez, por Dios. Bueno, ¿cuántos son? Si son 1000, no, pero Ahora mismo estamos en torno a 30. bueno, si me lo envían un día antes, pues Sí, me da quizás tiempo. mejor. Como eso es un miércoles, Date cuenta que el vídeo no puede ser de más de 30 segundos, 45, o sea que efectivamente, es que estamos tiene que hablando ser, de menos de 30. bueno, como dice aquí, creativo. De forma clara, adaptar el tiempo, que es muy poco, está claro. Y bueno, y transmitir vuestra idea de negocio, ¿no? Claro. Tenéis que transmitir vuestra idea de negocio, a lo mejor hablar de vuestro producto estrella o de vuestro servicio principal y ¿qué más dirías tú de...? Bueno, el mensaje tiene que ser claro desde el principio, o sea, tiene que ir muy directo. El gancho principal se va a ver en los primeros 7-8 segundos. Siempre digo lo mismo, ningún texto, y digo texto, pero que es igual, ningún mensaje que no se vea y que incite algo más en los primeros 7-8 segundos es efectivo, ninguno. Siempre pongo el mismo ejemplo, la propia publicidad, la efectividad de una publicidad, de una buena publicidad, es que en 30 segundos te ha vendido un producto. Esto es igual, vosotros sois igual. Lo que pasa es que tenéis la capacidad humana de poder transmitirlo a nivel personal. Yo diría una cosa, seleccionar de vuestra empresa, de vuestro negocio, seleccionar aquello que realmente que da valor a vuestra. En algunos de los empresas que tenéis, el valor lo dan las personas que están. Sí. Pues tendríais que hablar de eso. Si el valor es una ventaja competitiva que dais vosotros en vuestro producto, tendríais que hablar de eso. Si lo que dais es un servicio exclusivo que no lo ha dado nadie antes, pues tendríais que hablar de eso, porque no va a dar tiempo a hablar de mucho más. Tenéis que valorar estamos trabajando sobre el plan de negocio. Pues de todas aquellas partes del plan de negocio, aquella, no podréis hablar de todas, aquella que es la fundamental, la básica, la que os diferencia del resto y por la que podéis ser brillantes, esa es la que tenéis que plantear en el primer momento. Sí. El ¿Verdad? impacto tiene que ser directo. El impacto tiene que ser cuanto antes, mejor y en el mejor. Cada uno sabéis de vuestra empresa, sabéis cuál es el valor que aporta, la calidad que tenéis en algún punto del plan de negocio. Pues eso es lo que tenéis que contar. Por la que alguien se quedaría con la boca abierta y diría, yo me quiero quedar con esta empresa o yo le quiero comprar el producto a esta empresa. Eso es lo que tenéis que decir de forma pues muy rápida, pero hay que trabajarlo. Según nos ha dicho Víctor, hay que escribirlo y hay que practicarlo. Y luego nos lo tenéis que enviar. ¿Cuándo? Me han preguntado. Pues si esto lo vamos a hacer el 6, pues como máximo el lunes 4, Sí. ¿vale? Sí, el lunes es un ¿Vale? buen día. Como mucho el lunes 4, que nosotros el lunes esperamos recibirlo, el martes a primera hora lo recogemos todo y se lo hacemos llegar a Víctor. Y la siguiente va a ser
ver puntos concretos que mejorar en cada uno Eso es. de los elevators para que todos aprendamos de todo, incluso no solamente las cosas que corregir, aquellas cosas que han sido de verdad interesantes, que impresionan, para que uno os podáis incluso copiar de otro, en aquello en los que el comunicador que haya sido haya dado lo más importante, haya conseguido el objetivo de ese elevator. Ya os digo de entrada que lo que hagáis el primer día no os va a servir en el producto final, pero os va a servir mucho porque poco a poco vais a ir viendo, lo decía antes, las carencias comunicativas que podáis tener. Igual no tenéis ninguna, pero seguramente lo iréis viendo. Y quedaros siempre con el mejor producto, no con el voy a hacerlo por hacerlo, porque eso deduce también lo contrario, ¿no? Si el mensaje no es efectivo o no está bien grabado o no se escucha bien. El condicionamiento técnico es muy importante asimilarlo. Aquí yo creo que me habéis escuchado bien, ¿no? Porque tengo auriculares adaptados pero si a lo mejor se escucha mal en un audio, tenéis que contar con recursos externos, una grabación o grabar el audio aparte, pero bueno, todo esto lo explicaré en la parte práctica, que quizá ahora lo importante era saber cómo se puede transmitir una idea y que la llevéis a la práctica, ¿vale? Yo he querido entender, según lo que ha dicho Víctor, que no vale, que vaya a tener que grabarlo para unas 4 o 5 veces, ¿no? Mira, te voy a decir la media de alumnos que tengo que me entregan un producto. Normalmente se graban entre 1 y 20 veces, pero hay gente que a la séptima le va bien y ya hay gente que llega a la 20, ¿vale? Pues nada, esperamos que grabéis todas las veces que os falta, que os escuchéis, os veáis vuestros propios defectos y los vayáis corrigiendo, y el mejor de los pitch que hagáis, pues ese sea el que nos enviáis. Que nos lo queréis enviar antes, perfecto. Que no esperéis al último momento, que puede ser lo mismo la semana que viene, pues buena semana, Sí. porque hay un día de fiesta y a lo mejor tenéis algo de más tiempo. Pues en esa semana, si nos lo enviáis, pues estupendo. Nosotros los vamos archivando y luego se lo hacemos llegar a Víctor todo, y vaya a tener pues un feedback de su parte muy interesante para poder tener esa forma de comunicación efectiva y de forma oral. Si alguien tiene alguna duda, en algún momento me puede poner un correo, le he puesto al principio, si me lo quiere trasladar como tal, o un mensaje. Normalmente suelo contestar todo, sobre todo por WhatsApp, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, por si alguien tiene alguna duda, estoy a disposición. Pues nada, si nos admiten la solución de WhatsApp y El estamos WhatsApp, con el móvil, por eso tengo el móvil. Por lo mismo, grabar algo en el WhatsApp y mandárselo, visto que se queda bien, pues es una Siempre que se solución identifiquen y que sea en un horario aceptable, digámoslo así, no habrá ningún problema, ¿vale? No creo que tengan muchas comunicaciones de este tipo de dudas, porque realmente aquí lo que tenemos, bueno, son 30 proyectos, empresas que están enfocadas a ir mejorando, pero en muchos temas, en el tema de comunicación, sí, por supuesto, pero también en el tema comercial, en el tema de procesos de certificaciones, en el tema de hacer tu plan de negocio. Tienen muchas cosas que están haciendo ahora, entonces no se van a centrar solo en esto, pero creíamos que era muy importante saber comunicar, y por eso es lo de esta sesión. Te agradecemos mucho, Víctor, que hayas estado aquí con nosotros. Y yo a vosotros. Espero haberos ayudado en algo, no lo sé, pero sé que es difícil hablar así ante un ordenador, pero bueno, lo hemos intentado. Bueno, y para aquel que no haya podido asistir, pues ya esperamos que lo podáis ver en otro momento. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias, Gracias. Rosa. Adiós. Y a Víctor.